energía. Vieron que cuando se tapó con el vaso de agua, se apagó. ¿Por qué? Porque no permitió la entrada al oxígeno y esto provocó que se apagara y subiera el agua y se produciera ese vaporcito nítido que estuvo alrededor del vaso. En la reacción, la parafina de la vela se combina con oxígeno para dar lugar al dióxido de carbono y agua. Para que la reacción quede ajustada, la parafina ha de aportar carbón e hidrógeno en la misma proporción que el metano. La explicación clásica se fija en el lado izquierdo de esta reacción, para decir que el oxígeno va desapareciendo a medida que se produce la reacción hasta que se agota y solo queda nitrógeno. Por tanto, el agua sube para rellenar este hueco en el volumen original. Es obvio que esta explicación no tiene en cuenta que por cada molécula de O2 desaparecida aparece una y media de gases, una de H2O y media de CO2. Visto así, más que disminuir la presión, debería aumentar. Más importante para lo que veremos a continuación es que debería hacerlo de forma continua al ritmo que se produce la reacción. La segunda explicación es cuando la vela está encendida va aportando calor al interior del vaso, lo que hace que el gas se dilate y vaya saliendo el exceso. Cuando se apaga la vela deja de aportar calor, el gas se contrae y esa contracción es la que genera una disminución de presión que hace subir el agua. Al apagarse disminuir el ritmo del enfriamiento. Para la pregunta ¿cuál es el elemento del aire que genera la combustión? La respuesta es el oxígeno, pues el oxígeno es un gran oxidante, por eso los metales que se encuentran al aire libre se oxidan tan rápidamente. Pero veamos más a fondo cómo funciona la oxidación. ¿Qué es la oxidación? Pues básicamente la oxidación es la falta de electrones en átomos cuando dos o más sustancias interactúan entre sí. Esto significa que el átomo de metal pasa de un estado neutro a una carga positiva cuando entra en contacto con el oxígeno, y así es como se produce el óxido. Una gran diferencia entre oxidación y óxido es que no todos los materiales que entran en contacto con el oxígeno se tienen que oxidar. El proceso de oxidación depende de la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera y de las características del material que toca, como el proceso ocurre a un nivel molecular. Para la pregunta ¿cómo podrías demostrar cuál es el elemento del aire que mantiene la combustión? Es exactamente la misma respuesta. Como ya vimos anteriormente, en el triángulo de la combustión se necesita de un combustible, del calor y por supuesto del oxígeno. Ese nunca va a variar, siempre es necesario. Y ese, como está en la atmósfera, por eso es que se pueden observar tantos ejemplos como la oxidación de metales o hasta de algunas frutas. Por eso, como ya mencioné, también depende de las características de el elemento, la cosa que se vaya a oxidar. Una combustión se considera una combustión incompleta cuando parte del combustible no reacciona completamente con el oxígeno, ya sea porque no hay suficiente oxígeno o porque las características del elemento que se intenta oxidar no son las que necesarias. Para la pregunta ¿cómo se le conocen a las sustancias que favorecen la combustión? La respuesta es el comburente. El comburente es una sustancia que logra la combustión o en su defecto la ayuda a mantenerse. Para la pregunta ¿cómo se le conoce a la sustancia que favorece la combustión? La respuesta es el comburente. El comburente es la sustancia que logra la combustión o en su defecto contribuye a su aceleración. El comburente oxida al combustible en cuestión para que se complete la oxidación. El comburente oxida al combustible para finalmente ser reducido y que se complete la oxidación. En conclusión, podemos decir que se le llama combustión a la reacción que se produce entre el oxígeno y un material combustible, el cual por desprender energía suele provocar una incandescencia o una llama, como en el experimento anterior, que la flama primero se avivó porque tenía el comburente y el combustible, que en este caso era el oxígeno, y cuando colocamos el vaso, la llama después de unos segundos murió porque